Pero este mensaje tiene como propósito no solamente que puedas observar el proceso en el cual Dios nos lleva de crecimiento espiritual, sino que tú puedas como persona escuchar, quizás identificar en qué etapa específicamente te encuentras tú en el crecimiento que el agricultor por excelencia está realizando en ti. Y hoy vamos a ir a una escena, y aquellos que tengan Biblia conmigo, por favor vayan directamente al capítulo 13 de Mateo. Aquellos que tengan su Biblia electrónica, me encanta saber que esta es la generación que más carga la Biblia a la iglesia, nunca la deja, nunca se separa de ella durante el trabajo, sino que siempre la tenemos con nosotros. Mateo 13. Y vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a transportarnos a una escena en la que es el mismo Jesús el que enseña y dice estas palabras. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba en pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes, dice Jesús, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, y lo que se sembró en su corazón, esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Esta es la famosa parábola del sembrador. Hoy retitulada la parábola del agricultor, porque en Puerto Rico utilizamos el término agricultor para alguien que siembra. Y para entender esta parábola a capacidad o para que llegue profundo lo que el Señor nos quiere decir, lo primero que debemos hacer es entender quiénes estaban allí, por qué estaban allí y por qué Jesús les habla así. No sé cuántos escuchando la parábola dijeron, wow,
Jesús les habló fuerte. ¿Quiénes estaban allí? ¿Por qué estaban allí? ¿Y por qué Jesús les habló así? Lo primero que quiero decir es que en ese lugar venían todos, de todas partes, como llegan muchos aficionados y fanáticos a ver un buen juego, como va a suceder tan pronto salgamos de este lugar. Unos llegan solos, otros llegan acompañados, otros parecía que traían a todo el pueblo y la familia con ellos. Habían madres solteras, habían jóvenes, habían parejas, habían hombres solos, mujeres solas. Habían enfermos que pensaban que Jesús los podía sanar, porque para este momento en el ministerio de Jesús ya él había sanado a muchísimas personas. Habían también entre la multitud aquellos que se sentían oprimidos y que vamos a ver más adelante por qué ellos venían a escuchar a Jesús hablar, pensando que Él los podía liberar, que Él podía ser el libertador. Y yo creo que francamente hay otros que si tú le ponías el micrófono y los entrevistabas y le decían, ¿por qué ustedes son parte de esta multitud? Algunos de ellos hubieran dicho, realmente no sé, porque aquel me invitó, o porque aparentemente aquí está pasando algo, porque todo el mundo de mi aldea hizo los sándwiches y salieron de camino para llegar hasta esta orilla. Posiblemente algunos llegaron plenamente porque querían ser entretenidos al escuchar algo nuevo y pensaban que Jesús los podía entretener. Y cualquier casualidad con esta audiencia de hoy, aquí en Mar Azul, no es casualidad. Yo creo que esta audiencia representa todas las audiencias que se dan cita para escuchar la palabra de Dios. Pero cualquiera que fuese la motivación personal de cada uno de los que llegaba, y cualquiera que sea la motivación por la que tú llegaste aquí hoy, había una palabra en los labios de Jesús que particularmente a estos galileos les intrigaba. Había una palabra que encendía la mecha y esa palabra era la palabra reino. Era la palabra que encendía la mecha, era la razón por la que ellos estaban allí. Y les voy a decir por qué. Jesús cuando comienza a predicar, comienza diciendo la siguiente expresión: el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que él comienza a decir. Jesús empieza a hablar del reino. Y para la población rural de Galilea, aquellas palabras eran la chispa que encendía la mecha más profunda en sus corazones, porque toda sociedad sueña con un mundo mejor, con un gobierno y una sociedad sin clase, con diversas utopías, que es estas ideas de lo que pudiera ser mejor y perfecto. Y los judíos del primer siglo no eran una excepción. Porque en los últimos años del Antiguo Testamento, lo que consideramos como el Antiguo Testamento, los profetas inspirados por Dios ya estaban hablando de un reino venidero. Ellos estaban esperando la promesa de un reino en el que Dios iba a hacer una intervención. Ellos estaban claros, ellos estaban siendo oprimidos desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los judíos. Y bajo esa tiranía ellos escriben, y las profecías que Dios inspiraba era que el reino iba a tener cumplimiento y que venía un reino. Y los profetas predicaban y decían, ahora las cosas están malas, pero tranquilos porque viene el reino. Y no solamente el reino, ellos estaban esperando a el Mesías. Viene el Mesías, que significa el ungido o el escogido. Ellos estaban claros que este reino que ellos esperaban no podía ser, no iba a llegar a ellos solamente por obra humana. Ellos estaban esperando a alguien ungido como los grandes del Antiguo Testamento, un nuevo David, pero aún mayor, que Dios iba a usar para ser el libertador de la nación que estaba siendo oprimida. Ellos están esperando al Mesías. Así que pueden imaginarse el sentimiento de esperanza y de temblor que arropa a los galileos cuando ellos escuchan que Jesús empieza a predicar y dice, el reino
ya está aquí. El reino de Dios se acercó. Lo que ustedes estaban esperando, mi gente, ha llegado y está entre ustedes. Esto empezó a sonar en los oídos de aquellos que tenían esa pasión por ser libertados y dijeron, este es mi nuevo partido político. Y no solamente eso, ellos estaban acostumbrados a escuchar lunáticos que se habían declarado como el Mesías. Para ellos no era nuevo que alguien se levantara diciendo, yo soy el famoso Mesías que ustedes están esperando. Pero este que está a punto de hablar en este barco, este que está a punto de dirigirse a la multitud, este no solamente decía que era el Mesías, este sanaba enfermos. Los demonios le huían. Lo encontramos antes de Mateo 13 diciéndole a la mar y a los vientos, ¡shh! Se callan. Obrando milagros sobre la naturaleza. Lo vemos resucitando a una niña muerta. Lo vemos con señales y milagros. O sea, esto no era cualquier cosa. Al punto de que había un rumor. Esta es la razón por la que ellos estaban allí. Había un rumor de que Jesús era el profeta Elías encarnado. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Elías, pero en el Antiguo Testamento se habla muchísimo de él. Es un profeta mayor. Este profeta fue el que en una ocasión oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera un altar de dioses paganos. Y él oró y bajó fuego del cielo. A ese nivel, los galileos creían de Jesús. Esta es la reencarnación de Elías. Este es Jeremías. Yo voy para allá, yo tengo que verlo. Olvídate de eso que tú estás haciendo, brother. Haz los sándwiches de mezcla y vámonos, que allí va a hablar el miracle maker, el hacedor de milagros, el último de los profetas, el new kid on the block, aquel que nos va a llevar al próximo paso en el reino. Estaba allí una multitud como nosotros. Y la razón por la que estaba allí es porque ellos tenían la pregunta, ¿de qué forma va a avanzar o se va a mover este reino? Ellos querían saber, ellos llegan con la esperanza de que ese sea el día que además de sanar enfermos, Jesús diga, ok, esta va a ser nuestra insignia, esta es nuestra bandera, estos son nuestros colores, esta es la tumba coco y nos va a poner el sonido. Todo el mundo detrás de él. Vamos por ahí a marchar y nos vamos a quedar con el imperio romano. Se acabó la tiranía, esto es nuestro. O sea, ellos van, todos están allí con la misma pregunta que nosotros llegamos a este lugar hoy aquí. Y la pregunta que ellos tenían es, ¿de qué forma avanza o se mueve ese reino en mi vida? Cada uno de ellos tenía intereses personales. Ellos dicen, ¿cómo se mueve ese reino? ¿Cómo me beneficia ese reino a mí? ¿Y cómo beneficia a mi nación? Y finalmente, ¿cómo beneficia al mundo entero? Y esa pregunta, si somos honestos, no ha cambiado. Porque nosotros llegamos a esta orilla de playa con la pregunta, ¿cómo se acerca tu reino hacia mí? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta mi nación, mi lugar de trabajo, mi familia? ¿Cómo afecta al mundo entero? Y Jesús sabía que esta era la pregunta que tiene esta multitud. Pero lo extraordinario es que ellos están esperando un discurso, 2 o 3 milagros y que Jesús los enfile y les diga cómo viene ese reino. Pero Jesús no hace eso. Jesús se levanta y les cuenta un cuento. Les da una parábola. Él mismo la llama parábola. Incluso sus discípulos, sus amigos más cercanos se confunden. Y cuando leímos nos dimos cuenta que los discípulos se acercan y le dicen, Jesús, pero ¿por qué tú le hablas a la gente en parábolas? Esa era la multitud que estaba allí. Esa era la razón por la que estaban allí. Y ahora Jesús explica por qué les habló de esa forma, por qué les habló así. Y según Jesús, el corazón de esta multitud se había vuelto insensible. Lo que está claro es que a Jesús no le impresionan los números de las multitudes. El hecho de que hubieran un montón de galileos reunidos para escucharlo,
a él no lo ponía a temblar, ni tenía como ínfulas de grandeza porque llegó mucha gente a escucharme, porque llené el Choliseo. ¿Sabe? Jesús no le impresionaba el hecho de que todos estos galileos llegaran. Incluso él no estaba convencido de que ellos hubieran captado su mensaje. Es más, él los conocía, esa era su región. Él sabía lo que ellos pensaban del reino, y las ideas que ellos tenían y albergaban en el corazón no eran las mismas que Jesús traía. Así que Jesús lo conoce. De hecho, él le lanza indirectas acerca de lo que piensa de ellos cuando cita al profeta Isaías, diciendo que ellos se encontraban, que esa audiencia se encontraba de la misma forma que se encontraban los judíos en Jerusalén en el tiempo de Isaías, que no podían escuchar, no podían comprender la revelación del reino, no podían escuchar a Dios, que se habían convertido en sordos espirituales y ciegos espirituales. Y es posible que en esta audiencia muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos hayamos convertido en sordos espirituales y en ciegos espirituales también. Estamos ahí escuchando a Jesús, pero no podemos ver lo que Él quiere que veamos porque nuestros corazones están cerrados. Jesús estaba diciendo que Él usaba estas parábolas como una especie de filtro en los que Él podía discernir de aquellas miles de personas que podían llegar a escucharlo, ese número reducido que tenía el deseo de escuchar y que tenían los oídos para oír. A pesar de que muchos en la multitud, sus corazones habían sido cerrados, había siempre un grupo que Él sabía que lo podían escuchar, y a ese grupo Él les va a hablar en esta ocasión. Y Él se vira a los discípulos que le preguntan por qué le hablas en parábolas. No sabemos si ellos estaban con Él en el barco o si estaban cerca de la orilla con Él y se acercaron. Pero la realidad es que es a ellos que Él le habla. Y en el verso 11, Él se vira y dice: a ustedes les he concedido conocer los secretos del reino, de los cielos, pero a ellos no. Y aquí dice: al que tiene, y ustedes han escuchado esto antes con nosotros en la serie anterior, este es un principio que continuamente Jesús dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero ¿qué pasa con el que no tiene? Hasta lo poco que tiene se le quitará. Una vez más Jesús está trayendo este principio, esta enseñanza. Él dice: a ustedes le he dado a conocer los misterios del reino, los secretos del reino. Y eso, los misterios del reino, no es otra cosa que verdades espirituales que el hombre no puede entender o descubrir por sí solo sin intervención de Dios. Son verdades que Dios en su gracia toma la iniciativa de poner a nuestro alcance, pero solo aquellos que tienen el corazón abierto y correcto para escucharlas. ¿Qué nos está enseñando Jesús con estas palabras, con este acto? Que el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas no es un asunto de capacidad intelectual, sino de corazón humilde, sensible y dispuesto. Que el agricultor del cielo, cuando quiere hacerte crecer, lo primero que Él mira es la condición de tu corazón. Que lo más importante para crecer y dejarte cultivar por Dios es tener un corazón abierto a ser cultivado por Él. Dile al que está a tu lado, no le digas nada al que está a tu lado. Es que lo pensé y no iba a machar. Porque de verdad pensé que no era cómodo para personas que no se conocen, pero deja que Dios cultive tu corazón. Yo la estoy buscando, quiero buscarla. Quiero que le digas algo al que está a tu lado. Es más, pregúntale: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Pero déjalo ahí. Miren, en realidad, yo quisiera compartir con ustedes al menos 3 misterios del reino, 3
lecciones espirituales que Jesús está intentando comunicarnos en esta parábola. Y yo quiero hacer mía la frase que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mar Azul, oye. Yo creo que una de las lecciones que Jesús está dando en esta parábola es la forma en la que avanza el reino de Dios en nuestras vidas. Y es esta progresión, es este movimiento que el reino avanza en nuestras vidas de una forma y luego toca nuestra nación y por consiguiente impacta el mundo entero. Pero el reino comienza moviéndose en nuestras vidas. Los galileos hasta este momento habían observado que los poderes del mal huían de Jesús, que él expulsaba demonios, que los cojos eran sanados. Las señales de su misión mesiánica de él ser el Mesías eran claramente manifestadas, pero ellos están preguntándose todavía: ¿de qué forma vas a cambiar el mundo? ¿Cómo vas a traer el reino? En otras palabras, ¿cuál es la estrategia, Jesús, que tú vas a usar para levantar el reino? Recuerden que ellos están pensando que esta es la reencarnación de Elías. Ellos se están preguntando: ¿vas a hacer bajar fuego del cielo? O sea, vamos a ir a Roma y de momento va a caer fuego y todo el mundo te va a coger miedo. O tú vamos a tener un ejército de ángeles, tú sabes, tipo las películas de Lord of the Rings, pero eso no era. Vas a tener, ¿qué tú vas a hacer? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Jesús, ¿cuál es la forma en la que avanza el reino? Y si ustedes me permiten, yo quiero hacer un paréntesis general y observar la Biblia en su totalidad, reuniendo la evidencia de todas sus parábolas y de toda su enseñanza. Queda claro que Jesús anticipó que el reino de Dios iba a hacer su entrada en el mundo de una forma hasta entonces desconocida para el pueblo judío. Incluso si lo vemos a largos rasgos, el reino de Dios iba a llegar en 3 fases y no por medio de un solo instante. La primera fase era el tiempo de siembra, era el momento en el que llegaría el Mesías. Llegaría como de incógnito y disfrazado. No nace en la cuna de un palacio, nace en un pesebre. Y viene a sembrar la semilla del reino en los corazones de unos cuantos dispuestos y abiertos a escuchar esa revelación. De unos cuantos discípulos, hombres y mujeres, que estuvieron dispuestos. Ese es el tiempo de siembra. Y luego comienza un periodo de crecimiento que es en el que estamos ahora, luego de que Jesús resucita y asciende al cielo nuevamente. Hay un proceso en el que esa semilla es multiplicada a través de su testimonio y fertiliza muchas otras vidas, y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora las esporas del reino han sido esparcidas por todo el mundo. Y por último, la Biblia habla de un tiempo futuro conocido como el tiempo de la cosecha, en el que el Mesías volverá, pero esta vez en medio de una aclamación pública universal. En otras palabras, esta vez sí que la cosa va a ser pública y sí va a ser revolucionaria, en el sentido de él va a tomar un trono, él va a ser el ruler, él va a ser el rey de todo el mundo. El universo entero estará postrado, nosotros también, todo el mundo lo confesará. Y esta es la idea en general del reino, 3 fases, pero los galileos se están preguntando cómo el reino se mueve en mi vida, y ustedes posiblemente que llegaron aquí hoy con una situación familiar o personal o en el trabajo se preguntan cómo eso tan grande aplica a mi vida, cómo se acerca lo que estás diciendo a mi situación. La respuesta se encuentra en la misma parábola, y el reino entra, se acerca y transforma por causa de la semilla. ¿Y qué es la semilla? ¿Cuál es ese instrumento tan importante por medio del cual el nuevo mundo del reino se esparce por todas partes? En la parábola Jesús explica sin duda alguna que la semilla es la palabra. Es la predicación del evangelio y la palabra la que será la agente del cambio.
Es la semilla de la predicación la que hace la diferencia en el plan cósmico mundial. Esto es difícil de entender porque esta simple aseveración, hoy estoy usando palabras profundas, Cristi, simple aseveración, esta simple frase de que la semilla es la palabra o la predicación del evangelio, a veces nosotros lo damos por sentado, pero en la historia de la iglesia no siempre la predicación del evangelio ha ocupado el lugar de primicia que Jesús quiso que tuviera. Hay momentos en la historia de la iglesia donde diferentes situaciones han ocupado el lugar de importancia. En una ocasión y en un tiempo histórico, el pan y el vino era más importante que la predicación del evangelio. Y en tiempos modernos pudiéramos hablar de muchísimas cosas que pudieran amenazar con la idea de la primicia de la predicación del evangelio. Por eso lo que hacemos aquí todos los domingos y el honor que Dios me ha conferido y el llamado tan pesado de compartir su palabra para mí es importante porque es el comienzo de todo cambio, de toda transformación, de todo milagro potencial. La semilla es la palabra de Dios. Es grande, es importante, pero en nuestra generación y en nuestra iglesia la amenaza a la primicia de la predicación puede llegar generalmente desde otras direcciones. En nuestro caso pudiera llegar a través de la acción social. Por ejemplo, nosotros llevamos años como iglesia involucrándonos en la acción social por el lado del servicio. Nosotros hemos sido responsables en el servicio a nuestras comunidades aún antes del huracán María. El peligro para nosotros es pensar que el reino va a llegar porque nosotros reparamos casas o hacemos reparaciones menores, o que el reino es que nosotros instalamos estos greenhouse, las mariposas, y que en el transcurso, sin darnos cuenta, nosotros entendamos que el servicio por sí solo es el reino y que no vaya acompañado de la palabra. Por eso es que nosotros estamos haciendo el máximo en un lugar que ya hemos identificado, y prontamente vamos a venir ante ustedes y les vamos a mostrar y los vamos a invitar, y esto va a ser una fiesta que vamos a tener, porque allí vamos a lanzar un campus, una iglesia en la que se va a predicar también la palabra, porque lo que estamos haciendo es parte del reino, pero no puede estar separado de la predicación del evangelio, que es la semilla de la que Jesús hablaba. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Es una cosa no puede ir separado de la otra, y nosotros tenemos que siempre tener eso presente, no importando lo que hagamos. También puede ser la idea de la acción en el área política. Yo sé que hay incomodidad. Yo vivo en un pueblo retado por múltiples situaciones políticas. Y cada uno de nosotros tiene el derecho a la expresión. Sin embargo, una idea, y yo creo que necesitamos cada vez más políticos que tengan el reino en el corazón para que hagan la diferencia. Yo lo creo 100%. Y si tú eres una de esas personas llamados a la política, si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga. Hay gente que Dios lo llama a eso. Y nosotros tenemos que entender que hay personas llamadas por Dios a todas las esferas de nuestra sociedad. El problema es pensar que el reino viene por la acción política. Si hubiese sido ese el caso, Jesús no hubiera sido predicador o maestro y hubiera escogido ser un celote. En aquel momento en el que él le habla a estos galileos, había una facción llamada los celotes, y eran personas que tenían un celo por Dios. La definición de celote era como que ellos tenían celo por Dios, y ellos inspiraban, incitaban al pueblo a que se rebelara contra el imperio romano, pero que lo hiciera a fuerza de alma. Y Jesús los conocía porque él se crió con ellos en Galilea. Él sabía quiénes eran, pero esa semilla no le valía a Jesús porque él sabía que era la semilla equivocada. Él sabía que la semilla era la palabra, una palabra que cuando tú la oyes en los labios de Jesús o de uno de sus discípulos,
No tiene que ver directamente con estructuras sociales o económicas. Una palabra que no ofrece estrategias ideales para hacer caer de manera inmediata el mal institucionalizado. En Latinoamérica es un hecho. Hay mal institucionalizado, hay mal que se ha hecho parte de procesos gubernamentales y políticos en países y sufrimos del mal institucionalizado. Pero antes de coger las armas, Jesús dice, la semilla de la palabra puede hacer una obra en el más grande de los dictadores. La semilla puede hacer una obra en el dueño del punto. La semilla puede ser una obra en la persona que pensamos que no puede ser jamás tocado por la semilla, porque tiene que ver con un arrepentimiento personal, con un perdón personal, con una fe personal y un discipulado personal. Cuando esta semilla entra en el corazón correcto, hace un cambio. Y yo sé que en la superficie, sin duda, esta estrategia de Jesús se oye como una estrategia poco prometedora. La palabra es el cumplimiento de todo aquello que esperaban los profetas del Antiguo Testamento. ¿Es la palabra? Y Jesús dice sí. Y de la misma forma, cualquiera que sea tu situación de vida, su reino va a llegar a ti y se va a mover en ti por medio de la palabra y de la predicación del evangelio. El reino no se va a mover en ti porque eres parte de la audiencia o porque estás parado en la orilla, sino cuando recibes con humildad su palabra, aunque a veces nosotros pensamos que son otras cosas las que mueven el reino. Así que Jesús nos está enseñando cómo se mueve el reino. Lo segundo que nos está enseñando es la razón por la que el reino no crece en nosotros. Ahora yo quiero hablar de algo bien práctico, que el resto de la semana el Señor lo va a traer a tu corazón. Y sobre esto Él va a cultivar, ¿ok? Él va a hacer una obra hermosa de crecimiento. Miremos con cuidado cómo Jesús cuenta la historia que Él contó. Fijémonos que lo que Él hace es describir una sola semilla que cae en 4 terrenos diferentes. Y cuando miramos la historia nos damos cuenta que el éxito o el fracaso de la semilla no parece depender en absoluto de la técnica del sembrador. Es más, la técnica es sencilla, él esparció. Y aquellos que predican y cogen esta palabra para usarla como una estrategia de hablar de la forma en la que tú vas a mercadear están tomando la palabra y están haciendo una interpretación torcida de lo que Jesús quería decir. Lo que Jesús quiso decir es que el fracaso o el éxito no depende de la semilla. O sea, la semilla es la misma. Lo que determina el crecimiento es la calidad del terreno. No es la experiencia del sembrador. Y yo sé que eso no nos gusta. No nos gusta escucharlo porque nos quita la excusa más grande que nosotros tenemos cuando hablamos del crecimiento espiritual. Porque decimos, yo no crezco porque el predicador no es bueno. Chacho, si Jonathan fuera mejor. No, yo no estoy creciendo porque tú sabes, no me están alimentando. Bueno, Jesús insiste en que no es la semilla. Jesús insiste en que es la tierra, que es tu corazón. Eso a mí me quita presión. O sea, yo estoy contento. Yo no sé cómo explicarles a ustedes cuánta poca presión yo tengo. Porque a veces se nos olvida y uno se levanta pensando que es el sembrador y Jesús dice, no es el sembrador, papá. Es el corazón del que escucha la semilla. Es la actitud que trae el que viene a la audiencia. Es cómo está por dentro ese corazón. Porque a veces la palabra de Dios cae en nuestro corazón junto al camino, que fue la primera que Jesús dice. Y Él lo explica, Él dice que esos son los que oyen y luego viene el maligno y quita de su corazón la palabra. Jesús es bien franco. Hay desilusión en esto de esparcir la semilla del reino de Dios. Porque hay momentos donde no vas a ver el fruto. Y Jesús observa a aquella multitud que se le había endurecido el corazón. Y ese endurecimiento puede tener un origen, puede proceder de varias cosas. Primero, el orgullo intelectual. Pueden haber algunos en la audiencia diciendo,
¿Tú estás seguro, John? ¿Tú crees que yo debo creer eso? Porque yo estoy bien inteligente, hermano. Yo he estudiado tantas cosas, brother. Yo he leído tantas cosas. Y ahora más que nunca, en aquel momento había lo que es orgullo intelectual. Y hoy con los avances tecnológicos hay algunos que piensan que existe una aparente desconexión entre la Biblia y la ciencia. Y cuando tú miras con seriedad, aquellos que son verdaderamente inteligentes y buscan a profundidad, se han dado cuenta que en lugar de encontrar contradicciones, han encontrado la realidad de que la Biblia y la ciencia son paralelas, conectan. O sea, la Biblia nos dice de forma general qué Dios hizo y la ciencia nos explica cómo Dios lo hizo. Y aquellos que son inteligentes se dan cuenta de que no hay una contradicción, sino que cada vez más hay evidencia científica de que la palabra de Dios y la semilla es fidedigna, es real, es verdadera. Ella explica qué Dios hizo y la ciencia nos dice cómo a detalle. También el endurecimiento del corazón puede ser procedencia de obstinación moral. En otras palabras, alguien que diga, yo de ninguna manera voy a dejar de hacer esto que me gusta porque el predicador está diciendo que no lo debo hacer. A veces el endurecimiento es por la autojustificación, porque escuchamos y decimos, yo, un pecador, pero si yo nunca he... Y tenemos una lista de las cosas que nunca hemos hecho en comparación a otras personas y nos autojustificamos como buenos. O también el corazón se endurece cuando simplemente sufre de indiferencia o aburrimiento que llevan al endurecimiento. O sea, ese es el que dice, esto no es para mí. No, a mí lo mío es la yoga. O otra cosa, tú sabes, lo mío es lo mío es en el mar, los pájaros. Esta primera parte que cayó junto al camino son aquellos de nosotros que aunque escuchamos su palabra nos resbala como el agua le resbala a los platos. ¿Cuántos friegan? Dile que está a tu lado a fregar, papá. Jesús dice que estos son los que sus corazones están recubiertos de teflón espiritual. ¿Cuántos saben lo que es teflón? Nada se le pega. Escuchan la semilla, pero no se le queda. Pero tengamos en cuenta que Jesús no lo dice, no lo deja ahí, sino que Él dice que detrás de esta actitud indiferente hay un personaje silencioso. Él dice que las aves llegan, es el maligno. Luego viene el maligno y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Jesús está convencido que detrás de esas cosas que endurecen nuestro corazón está el enemigo del reino de Dios. Es el líder del reino de las tinieblas que no quiere ver que el reino de Dios se acerque en tu vida. No quiere ver que tú crezcas espiritualmente. Él quiere destruir lo que Dios planta y cultiva en ti. Él quiere arrancarlo. Él quiere quitar el munch. Él no quiere que te echen tierrita negra con bolitas blancas. Él no quiere que te echen abono. Él tiene una actitud. Hay una realidad. Detrás del endurecimiento de cada corazón hay un enemigo. Y ahora mismo, mientras yo hablo, hay una oposición espiritual en esta audiencia. Cada vez que la palabra es traída, hay oposición espiritual. Y para algunos esa palabra cae junto al camino. Y el enemigo la roba. Y a veces la roba porque dejas el teléfono prendido. Y cuando dejas el teléfono prendido, está la cosa bien buena. Dios te está hablando y te entra el mensaje. ¡Chacán! Y tú lo ves y es la peor de las noticias y el enemigo distrajo y te robó completamente lo que Dios quería darte. Apaga el celular. Eso sonó a una historia vieja. Pero la realidad es que el enemigo usa todo para distraer y Jesús dice no ignores las maquinaciones. Él está trabajando. Ahora hay momentos donde la semilla cae sobre piedra.
Son los que oyen la palabra e inmediatamente la reciben con alegría, pero como no tienen raíces, dura poco tiempo. En otras palabras, esta es el síndrome de una decisión superficial. Es una respuesta a la predicación igual a la que tenemos a una buena película, que nos deja conmovidos, que mientras las emociones están en high, nosotros decimos, esta es la mejor película del mundo, y el otro día hay otra mejor película del mundo. Es la idea de que a veces experimentamos en comunidad una euforia. Es cuando estamos en un concierto o en un buen juego juntos, hay una euforia en el momento y la persona emotivamente recibe la palabra con gozo, pero las circunstancias llegan y baja el nivel de adrenalina y se mitiga la embriaguez de ese momento, ¿sabe? Las emociones de ese momento. Este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje del reino y sin demora lo recibe con gozo, pero no cuenta con el costo de seguir a Jesús, el negarse a sí mismo y tomar su cruz. Jesús menciona específicamente una cosa que causa que esta semilla no crezca, y es los problemas y la persecución por causa de la palabra. En otras palabras, estos son momentos en nuestra vida donde no esperábamos que el seguir a Jesús nos trajera situaciones contrarias, que el profesarnos marazuleños o cristianos, el decir que nosotros estamos acercándonos a Dios y que el reino se ha acercado a nosotros, no es lo que esperábamos. O sea, esto es cuando viene la sorpresa, porque tú escuchaste un evangelio que ofrece todo pero que no demanda nada, y yo creo fielmente que la salvación es de gratis. No puedes hacer nada para ganarla, pero cuando nosotros somos salvos, Dios espera en nosotros crecimiento espiritual. Él espera que nuestra planta eche raíces, que dé fruto. Dios es un agricultor y el agricultor siempre busca fruto. Quizás esta fue la persona que escuchó que si tú te hacías cristiano, tú ibas a ser feliz. Se hizo cristiano un día, a las 3 semanas dice, esto no funcionó, no soy feliz. Me dijeron que iba a tener amigos y realmente hay amigos que me han criticado. Yo he perdido amigos. Esto no funciona, porque escuchó un evangelio de oferta, pero no supo que había otra parte, y es que a veces siempre tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. No tiene raíces, crecen durante un tiempo, pero viene la prueba y se alejan. Entonces está esta parte que dice Jesús, que la semilla cayó entre espinos. A veces la semilla cae entre espinos en nuestro corazón. Estos son los que oyen, pero con el tiempo son ahogados y no llevan fruto. A diferencia de los que caen en piedra que acabamos de decir, esta decisión no fue superficial, o sea, fue una decisión verdadera. Y estas personas no parecen alejarse de su compromiso con Jesús inmediatamente, sino que mantienen algún tipo de identidad cristiana, pero con el paso del tiempo, Cristo va teniendo cada vez menos significado en sus vidas. Este es el caso de la semilla que fue recibida en el corazón y creció, pero que ha dejado de crecer. Y yo creo que tú también te puedes identificar. Yo me puedo identificar. Temporadas donde la semilla ha caído entre espinos. Creció, pero algo la detuvo. Ya no crece, la mala hierba. Dice Jesús hablando que las distracciones, los placeres del mundo, las preocupaciones de la vida, las riquezas, ahogan el crecimiento espiritual. Y pudiéramos hablar de cómo se ve esto en nuestra etapa de juventud. Cómo se ve esto cuando somos padres, estamos formando una familia. Cómo se ve esto cuando somos solteros. Cómo se ve esto en alguien que es anciano. Pudiéramos hablar de cómo se ve esas distracciones, ese llamado a lo material, y cómo nosotros podemos vivir vidas que no sentimos que están llenas de significado porque estamos haciendo tantas cosas, pero tantas cosas tan poco importantes. Cuando nosotros estamos haciendo demasiadas cosas
que no son importantes, nosotros nos sentimos ahogados en nuestro crecimiento espiritual. Y cuando yo pensaba en esto, y yo siempre he escuchado que nosotros tenemos que pensar cuál de los terrenos nosotros somos. Pero más que eso, yo creo que hoy Dios nos está hablando de en qué etapa nos encontramos. Si vemos estos terrenos como diferentes etapas en nuestras vidas, entonces todos podemos decir, yo recuerdo momentos en mi vida donde la palabra cayó junto al camino. Chacho, yo estaba tan distraído. Y algunos podemos decir, yo recuerdo momentos donde yo escuché la palabra y yo tuve una decisión o una reacción, pero duró muy poco. Y también pudiéramos decir, yo recuerdo, sí, o yo estoy viviendo ese momento en el que en mí creció la palabra y tuvo fruto, pero hay cosas que la ahogaron y me siento estancado, me siento estancada y ya no está creciendo. Más que solamente qué tipo de terreno eres, en qué etapa de crecimiento espiritual te encuentras. Porque cuando pensamos en que Dios nos ha estado cultivando con paciencia, ¿cuántos pudieran decir en su corazón que el reino en su vida ha pasado por estas etapas? ¿Cuántos pudieran decir, yo he pasado por estas etapas, John? Yo sé de lo que tú estás hablando. Pero en medio de esta escena, que a veces es desalentadora, porque la realidad es que nos vamos a mirar y vamos a decir, chacho, mi corazón está como el desierto del Sahara. Chacho, yo estoy más seco que Río La Plata cuando antes estaba, ¿verdad? Cuando estábamos racionando. No, yo estoy totalmente estancado. En medio de esta escena tan desalentadora, hay algo que finalmente nos debe animar a todos. Y es que lo tercero que Jesús enseña es la cosecha abundante que le espera a aquel que recibe la semilla con un corazón humilde y disponible. Y a eso Jesús le llama buena tierra o buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Es importante recalcar esas palabras de Jesús porque para la audiencia hubiera sido un shock escuchar lo que Jesús estaba proponiendo. Porque ellos saben que este tipo de cosecha no es posible sin la intervención sobrenatural de Dios. O sea, las cosechas no llegan al 100 por uno. Sin embargo, la hipérbole que usa Jesús en este momento es lo que para nosotros debe ser la esperanza. Es que si nosotros tenemos un corazón humilde y disponible para reconocer, Señor, yo no he estado recibiendo la semilla o ha sido algo superficial. Si tú tienes el corazón disponible, entonces tú dejas de ser de ellos y te conviertes en ustedes, en lo que Jesús le dice a ustedes, yo le he dado a conocer los secretos del reino. ¿Tú sabes cuántas cosas tú le estás preguntando al Señor en tu relación matrimonial, en tu trabajo? Que Dios tiene la respuesta para ti, pero el corazón está tan endurecido a la palabra que no puedes recibirla. No puedes ponerla en práctica, por lo tanto no puedes experimentar el crecimiento. Esta es la enseñanza que aquellos que la escuchan con corazón humilde y disponible, no importa en qué etapa tú estás, tú puedes decir, wow, yo me identifico, John. Yo estoy en la del camino. Es verdad, yo la escucho, pero las distracciones. Esta es la buena noticia. Tú puedes pasar de esa etapa a ser buena tierra hoy. ¿Cómo? Siendo humilde y sensible. Jesús dice cuando comienza el ministerio, arrepiéntanse. Y arrepentirse es coger las hormigas voladoras que te caen desde el techo y tirarlas al piso. Es entender que el arrepentimiento es acercarse a Dios. Metanoia. Jesús llegó y dijo, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, metanoia es cambia tu manera de pensar. Porque tú estás pensando que tú has sido llamado para vivir con una cosecha limitada. Que Dios te quiere en el lugar que estás
porque has cometido errores, porque has sido un ser humano imperfecto. Por lo tanto, tú mereces fajarte y vivir lo que estás viviendo. Esa es una mentalidad que no es la que Dios quiere para ti. Él dice, si tú tienes el corazón necesario, si tú tienes la sensibilidad para recibir y aplicar mi palabra en tu vida, yo voy a hacer algo abundante en tu cosecha, yo voy a hacer algo abundante en tu corazón. No todo está perdido. Cuando yo pensaba en esto, finalmente yo decía, hay personas que yo conozco que yo quisiera decirle, y a veces se lo he dicho, pero no tenía esta parábola para hacerlo, pero yo quisiera decirle a la persona, tú estás tan cerca. Dile al que está a tu lado, tú estás tan cerca. Díselo, dile, pero míralo, y dile, tú estás tan cerca. Esa es la buena noticia, que todos estamos cerca porque el reino se ha acercado. Es cuestión de nuestro corazón. Y la semilla hoy ha sido predicada. Y todo lo que Jesús dijo que pasaba cuando la semilla se predicaba acaba de pasar frente a nosotros. Absolutamente todo. Ahora tú tienes la decisión de recibir la semilla y abrigarla en tu corazón, o de dejar pasar esta oportunidad. Este mensaje no amerita una respuesta superficial o inmediata, amerita una verdadera reflexión del corazón. Y yo quisiera orar con ustedes. Yo quisiera tener y cerrar con un tiempo de oración, en el que yo voy a pedir que el Señor mismo hable a tu terreno, hable a tu vida. Y en este instante yo te diría, mira, desecha las distracciones que el enemigo quiere poner en tu mente en este instante, porque nosotros vamos a orar, y más que una respuesta emotiva, va a haber una respuesta espiritual en tu corazón. Señor, este tiempo de oración lo dedicamos a ti, Señor, porque es que nos parece haberte visto en la barca, nos parece haberte escuchado decir estas palabras, y realmente nos has puesto a pensar. Señor, en este momento yo te pido que tú reveles en el corazón de cada una de las personas que está aquí qué tipo de terreno es. O más que eso, Señor, en qué etapa se encuentra hoy. Que esa persona pueda con sinceridad entender si el corazón se ha endurecido. Y yo te pido que tu Espíritu Santo ablande el más duro de los corazones en este lugar. Señor, también te pido que tú reveles qué actitudes está usando el enemigo de tu reino para robar la semilla que ha puesto en él o en ella. Pregúntale al Señor ahí, Señor, ¿cuáles son esas cosas que me distraen? ¿Cuáles son esas cosas que tú no quieres para mi vida? Señor, muéstranos qué decisiones en nosotros han sido plenamente superficiales. Si tú sabes, Señor, que hay alguien aquí que está viviendo una fe superficial, llámalo, Señor, llámalo a abrazar y a poner en práctica lo que tú le estás pidiendo. Que pueda morir al orgullo, al origen del corazón endurecido, Señor. Y Señor, por último, muestra qué distracciones han detenido y ahogado el crecimiento que llevaba. ¿Cuál es la mala hierba? ¿Qué es lo que detuvo, Señor? Y que durante toda esta semana este mensaje siga obrando en el corazón, porque no es el mensajero, es la condición del corazón. Que esta semilla, Señor, que tú nos has permitido escuchar y recibir, que pueda comenzar a echar raíces, y que puedan salir las primeras ramas y las más hermosas flores y los más fuertes frutos. Señor, por último, haznos buen terreno, que a través de la gracia de Jesús, Señor,
tu perdón, tu aceptación nos convenza de lo que quieres darnos. Y que nosotros podamos entender, Señor, que en ti podemos ser buen terreno. Que tú puedes revelarnos y darnos más y más de esas verdades. Señor, tú dijiste que el que tiene fe va a entender más y más de las verdades espirituales del reino. Pero el que no tiene, Señor, aún lo poco que tiene, le va a ser quitado. Señor, que hoy ese no sea el caso. Que hoy en esta audiencia, Señor, muchos de los que no quieren ver, que ven pero no ven, escuchan pero no oyen, Señor, que puedan hoy tomar una decisión tan real, que tú la cuentes, que tú la veas y que tú conozcas, Señor, que va a transformar su cosecha para siempre. En el nombre de Jesús.